Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la doctora Lilia Mamana, jefa de la Unidad de Virología del Hospital Muñiz, y quiero agradecer a los organizadores de este segundo curso de actualización en infectología crítica que me invitaron a participar de este taller sobre la importancia de los virus en las infecciones críticas particularmente. Bueno, como objetivos educacionales para este taller planteé tres. Primero, conocer cuáles son los agentes virales que pueden llevar a la internación en unidades de terapia intensiva a partir de cuadros de síndrome febril agudo inespecíficos, respiratorios y neurológicos. Comprender los algoritmos de diagnóstico que se utilizan en cada caso y poder elegir así el tipo de muestra adecuado y el tipo de ensayo a solicitar para el diagnóstico de estos pacientes. Para comenzar con los síndromes febriles agudos inespecíficos, vamos a considerar cuáles son los virus que los pueden producir y que pueden llevar a internación en unidades de terapia intensiva por estos cuadros. Aquí tienen ustedes el modelo de ficha epidemiológica que se utiliza actualmente para la notificación de estos casos, que sirve de solicitud para los estudios en el laboratorio, ¿sí? Bueno, los virus que están considerados aquí son los virus que producen enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, el virus de West Nile, el virus que produce encefalitis de San Luis. Después tenemos además hantavirus y fiebre hemorrágica argentina. Cuando damos vuelta a la ficha epidemiológica, tenemos que volcar allí toda la información respecto de la sintomatología y la epidemiología de estos pacientes. Para nosotros dar uso adecuado al algoritmo diagnóstico para estas enfermedades transmitidas por mosquitos o roedores, por ejemplo en el caso de hantavirus o fiebre hemorrágica argentina, necesitamos, además de conocer los síntomas, es muy importante la fecha de inicio de los síntomas, porque eso nos va a determinar qué tipo de ensayo o tipo de muestra vamos a utilizar para el diagnóstico en el laboratorio. Por otro lado, es muy importante conocer la historia de viajes del paciente, si ha estado en contacto con animales o excremento de animales, de algún tipo de animal, y si ha recibido algún tipo de vacuna, como por ejemplo la de fiebre amarilla. Cuando consideramos los cuadros clínicos o la sintomatología que puede producir los arbovirus, que son los virus transmitidos por artrópodos, a la derecha tienen un esquema de las diferentes familias de arbovirus, donde está la Buncha viridae, la Flaviviridae y la Toga viridae. Podemos ver que estos cuadros clínicos pueden ir desde un síndrome febril indiferenciado. En algunos casos pueden agregar poliartralgias y exantema, por ejemplo, en dengue puede llegar a verse, o en chikungunya también. Puede haber casos de síndromes neurológicos con convulsiones, mielitis, parálisis, paresias y ataxia, por ejemplo, y en algunos casos pueden llegar a síndromes hemorrágicos, como el caso del dengue grave, como ustedes seguramente van a ver con el doctor Orduna. Cuando analizamos nosotros las diferentes fases de estas enfermedades de manera general, nosotros sabemos que tienen primero una fase prodrómica, caracterizada por un síndrome febril inespecífico, y luego pasan a una fase de estado donde ya se encuentran detectables los anticuerpos de tipo IgG y IgM para estas enfermedades, y que la primera fase, la prodrómica del síndrome febril inespecífico, se caracteriza porque en este momento detectamos a los agentes virales a través de sus antígenos o de la detección del genoma viral por técnicas de biología molecular como la PCR.
En general, bueno, esto es en general. Y después, si vamos en particular ahora a lo que produce la infección primaria del virus del dengue, vamos a ver que durante los primeros 5 días de la infección, el diagnóstico se va a hacer ya sea a través de la detección de antígeno NS1 y se va a confirmar en caso de ser positivo por PCR en tiempo real. Si el paciente tiene más de 5 días de evolución, en el suero lo que se busca es la IgM específica. Lo que tienen los flavivirus, Zika, dengue, fiebre amarilla, es que las IgMs pueden cruzar, la detección de IgM puede cruzar en el ELISA entre ellos. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial se puede requerir una segunda muestra de suero, 14 días posteriores a la primera, para hacer neutralización de anticuerpos, y esta técnica la hacen únicamente en el INEB de Pergamino, que es el centro de referencia para el estudio de estas enfermedades. Ahora, en caso de tener un paciente con más de 5 días de evolución, en el cual el NS1, el antígeno NS1 por ahí es negativo, ya tenemos por ahí detección de IgM positiva, la confirmación diagnóstica puede hacerse por PCR a partir de muestra de orina hasta el día 14. Lo mismo que la detección del serotipo, que también se hace por PCR. Si vamos nosotros a las características de sensibilidad y especificidad que tienen estos distintos ensayos, tenemos que la detección de antígeno NS1 global para todos los serotipos es de un 86%, cuando el inicio de los síntomas, la fecha de inicio de los síntomas es de 4 días. Luego del 5.º día, esta sensibilidad cae al 53%, la especificidad es muy alta, del 100%. Pero en serotipo 2, la sensibilidad del antígeno NS1 es cercana al 75%, con lo cual un antígeno NS1 negativo en un paciente con sintomatología de dengue no descarta la infección. En estos casos hay que hacer sí o sí PCR cuando tenemos una muestra de menos de 5 días. Bueno, de la detección de IgM ya dije que puede tener reacciones cruzadas con otro flavivirus, tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 98%, pero esto nos da un caso sospechoso de dengue, no permite confirmar la infección. Y la detección de IgG tiene utilidad para detección de infecciones secundarias de dengue. En cuanto a la detección del genoma viral, ya les dije que puede ser por muestra de suero u orina, y es el ensayo confirmatorio. Si vamos ahora particularmente a lo que sucede con Zika, vemos que en el suero se puede detectar por PCR hasta el día 6 o 7, y también puede ser el virus detectable a través de su genoma viral en orina hasta el día 14. ¿Sí? Luego del día 6, el diagnóstico se hace por IgM y hay que conseguir el par serológico para hacer neutralización de anticuerpos para poder confirmar el diagnóstico a través de serología en caso de no haber podido detectar el virus a través de su genoma viral, ni en suero ni en orina. ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta sobre el algoritmo diagnóstico de TM? Que las pruebas que hay para detección molecular de dengue, chikungunya y Zika pueden realizarse de manera secuencial, una después de la otra, o en paralelo, todas al mismo tiempo, en formato multiplex, ¿sí? En una misma reacción yo puedo detectar los 3 virus a la vez. Entonces, eso depende de los métodos que tenga cada laboratorio, y la secuencia que se use de realización de los estudios, si yo hago primero dengue, luego Zika y luego chikungunya,
va a depender del contexto epidemiológico y de los arbovirus que estén circulando, además de la presentación clínica, ¿sí? Tengamos en cuenta que el algoritmo es flexible, va cambiando con el tiempo de acuerdo a la situación epidemiológica. Una ventaja que tiene la PCR multiplex es que permite analizar al mismo tiempo los 3 virus a la vez cuando uno no tiene certeza de lo que está circulando en ese momento. Hay que tener en cuenta que chikungunya tiene una viremia por ahí más prolongada, lo podemos detectar más tiempo por PCR en suero, entre 8 y 10 días, y que en caso de tener todos resultados negativos, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales como encefalitis de San Luis, West Nile el virus de West Nile, parvovirus, MB y otros virus. Aquí les dejo el último algoritmo propuesto, que es todavía el que está en vigencia para las enfermedades transmitidas por mosquito, que en este caso plantea el estudio secuencial, primero dengue, porque es lo que mayormente ha circulado en nuestro país y países vecinos. Luego, si dengue es negativo, se pasa a Zika, si Zika es negativo, se pasa a chikungunya. Ya sea que si la muestra es tomada dentro de los primeros 6 días, va por antígeno y PCR, y si tiene mayor a 4 días de los síntomas, de iniciado los síntomas, va por serología, IgM. Para finalizar el tema de los flavivirus, en general, consideramos también el diagnóstico de fiebre amarilla, que nos preocupó hace unos años. Hay que tener en cuenta que la fase virémica de la fiebre amarilla dura 6 días en suero. A través en ese momento podemos hacer la detección por PCR y confirmación del diagnóstico de fiebre amarilla en un paciente, y que a partir de los 6 días se empieza a detectar IgM, que también puede cruzar, acuérdense, con dengue y Zika, por ejemplo. En fiebre amarilla también es posible confirmar el diagnóstico hasta el día 14 en orina a través de la realización de PCR. Aquí les dejo para que estudien, si quieren, cuál es el último algoritmo de diagnóstico y la notificación de fiebre amarilla, cómo se hace en caso de haber casos confirmados a través de PCR. Como para ir finalizando, les quiero compartir cuál es el instructivo de toma de muestra que nosotros utilizamos para las enfermedades transmitidas por mosquito, donde consideramos dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Solicitamos una muestra temprana entre el día 1 y 6 de suero, sí o sí. La orina es opcional, mientras que entre el quinto y el 20º día post inicio de la fiebre, que es el síntoma que se toma como característico para contarle el inicio de los síntomas, ya se solicita muestra de suero y muestra de orina para poder confirmar por PCR el diagnóstico, en caso de ser posible. Vayamos ahora a hantavirus, ¿sí? Como ustedes saben, esta es una enfermedad de distribución mundial, pertenece a la familia Bungiaviridae, el hantavirus, y es un virus del cual en la Argentina circulan 2 especies patogénicas, el de Laguna Negra y el de los Andes, del cual hay varios genotipos: Buenos Aires, Lechiguana, Plata, Bermejo, Orán y Sur. ¿Sí? La patología que produce hantavirus tiene un breve periodo de incubación y a partir de que comienza la fiebre, al día 3 ya podemos encontrar producción de IgM específica, y también comienza la producción de anticuerpos de tipo IgG. Entre el día 1 y 3 el diagnóstico
se hace por PCR en sangre entera, como vamos a ver ahora en el algoritmo. La sospecha de hantavirus viene dada por la epidemiología, más que nada. Generalmente son pacientes que provienen de zona rural, que han estado en contacto con roedores o con excremento de roedores. La mayoría presenta distrés respiratorios y tienen trombocitopenia. En estos casos, el diagnóstico diferencial es con una bacteria, la leptospira. ¿Sí? El instructivo de toma de muestra para hantavirus incluye desde el inicio de los síntomas, entre el día 1 y 10, muestra de suero y sangre entera, y a partir del día 10 también muestra de suero y sangre entera. Esto es para hacer serología, IgG, IgM y PCR. Aquí tenemos el algoritmo propuesto por el Laboratorio de Referencia Nacional, que es del Instituto Malbrán, el Linnaeus, donde en una muestra de suero se realiza IgG y IgM. Si ambos son positivos, el hantavirus se considera confirmado. Si tenemos ambos negativos, pero la muestra es menor a 2 días, hay que hacer PCR, ¿sí? Ahora, si la IgM es positiva y la IgM negativa, esto requiere una segunda muestra para ver seroconversión. Ahora, si la IgM es negativa y la IgG es positiva, también se hace una detección de genoma viral. Si es positivo, el hantavirus se confirma. Si es negativo, se descarta. Bueno, pasemos ahora a los virus respiratorios que pueden producir neumonías y llevar a la internación en áreas críticas, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar obviamente a los virus de la gripe, influenza A y B, virus respiratorio sincicial, el rinovirus, los coronavirus en todas sus versiones, los pancoronavirus estacionales conocidos, que ya los vamos a mencionar, y el SARS-CoV-2 que nos ha tenido en vilo estos 2 últimos años. Para influenza 1, 2 y 3, los enterovirus y virus emergentes como el SARS en su primera versión, MERS coronavirus y las influencias aviares. ¿Cuáles son las características epidemiológicas que tenemos que considerar a la hora de buscar un virus respiratorio en un paciente con neumonía? En primer lugar, bueno, sabemos que estos virus producen cuadros muy graves en niños menores a 5 años, en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. Muchos de ellos tienen presentación estacional, como la gripe, pero hay otros que circulan todo el año, como el SARS-CoV-2. Las reinfecciones son frecuentes, porque la respuesta inmune no es duradera, y puede haber 3 a 4 episodios por año de infecciones respiratorias. Y otra cosa a tener en cuenta es que en los pacientes inmunosuprimidos la excreción viral es más prolongada. Los métodos de diagnóstico que disponemos en el laboratorio para estos virus respiratorios incluyen la detección de antígenos por inmunofluorescencia o test rápidos, en muchos de los casos, el cultivo de aislamiento viral, que está relegado a los laboratorios de referencia en este momento, y por otro lado las técnicas de biología molecular para detectar el genoma viral. Hay distintos formatos de PCR en distintas plataformas y, bueno, dentro de los ensayos que detectan el genoma viral hay técnicas de secuenciación que se utilizan para casos muy especiales. Por otro lado, hay métodos indirectos que detectan anticuerpos que en realidad tendrían únicamente utilidad en el caso, por ejemplo, de medir respuesta a vacunas, para influenza, por ejemplo, o para SARS-CoV-2. Los métodos de inmunofluorescencia se han utilizado ampliamente durante muchos años. Hoy tienden a ser reemplazados por PCR por un tema de bioseguridad en la preparación de la muestra, y por otro lado por un tema de que la PCR tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico. ¿Cuáles son las muestras
apropiadas para el estudio de virus respiratorios en el laboratorio. Lo ideal es que la muestra sea tomada dentro de las 72 horas de evolución o de iniciado el cuadro clínico. Hay muchos pacientes que llegan a terapia intensiva y tienen bastantes más días de evolución. En esos casos, digamos, la muestra de elección para el diagnóstico de una neumonía son las muestras bajas, ya sea va a ser un VAL o un aspirado endotraqueal en caso de ser posible. De cualquier forma, las muestras de hisopado nasofaringio son buena muestra, en caso de que el paciente no esté intubado, por ejemplo, y de ese tipo de muestras pueden ser tomadas por combinación de hisopado nasal más faringio con hisopos rígidos, tienen que ser de dacrón, no pueden ser de algodón ni tener cabo de madera porque la PCR se inhibe. Y en caso de usar hisopos flexibles, lo ideal es que sean, que sea la muestra nasofaringea y que venga en medio de transporte para virus. Esa es una muestra excelente, que se conserva muy bien en heladera antes de procesar. O de no disponer de medio de transporte para virus, puede venir en solución fisiológica estéril. Ustedes ven ahí arriba el aspirado nasofaringeo, que utiliza una sonda y una bomba de vacíos, que es la muestra ideal para niños menores de 5 años, pero que en este momento ha caído en desuso por el tema de los aerosoles que resultan de la bomba de vacío utilizada. Entonces en niños puede llegar a utilizarse hisopo flexible en medio de transporte de virus, ¿sí? En general, para los niños menores de 5 años, en algunos casos hacen hisopado nasal con el hisopo flexible. Vamos a ir ahora en particular al diagnóstico de influenza, para el cual el cultivo aún hoy sigue siendo el gold estándar y permite caracterizar las cepas circulantes para la elección de la vacuna para el año siguiente. Esto lo hace el Instituto Malbrán en su laboratorio de referencia. También hay test rápidos de inmunocromatografía para influenza A y B que tienen entre un 50 y un 70% de sensibilidad comparadas con la PCR, con una especificidad del 90 al 95%. Hay que tener en cuenta que los test rápidos pueden tener falsos positivos en épocas de baja prevalencia. Entonces, es importante confirmar por PCR. Por otro lado, el gold estándar hoy para el diagnóstico de gripe es la PCR en tiempo real, para lo cual hay diferentes tipos de ensayos validados en distintas plataformas, ¿sí? A partir de las muestras respiratorias que estuvimos hablando, puede ser cualquiera de esas muestras. Todavía el ensayo de influenza en saliva no está validado, también hay PCRs que permiten subtipificar influenza A, H1, H3 o los linajes de influenza B. Si vamos al diagnóstico del resto del panel de virus respiratorios que solíamos hacer por inmunofluorescencia, respiratorio sincicial, metaneumovirus, adenovirus para influenza y el rinovirus que no se puede hacer por inmunofluorescencia, hoy se hacen todos por PCR en tiempo real. Hay diferentes formatos de paneles para hacer multiplex que detectan varios de estos virus simultáneamente. Y es la técnica de elección que tiene mayor sensibilidad, ¿sí? Si bien existen reactivos para hacer test rápidos de RCV, que son útiles para los chiquitos cuando hay temporada de bronquiolitis, lo mismo que existen para inmunofluorescencia, para influenza. Por último, no podemos dejar de considerar los coronavirus en todo lo que es la familia de los coronavirus, donde se incluyen los tradicionales, del 229E, de los C43,
los que eran llamados nuevos coronavirus, que era el NL63, el UKU1, el SARS en su primera versión, el MERS coronavirus, y el SARS-CoV-2, para el cual el diagnóstico se realiza a través de PCR en muestras respiratorias, y también para SARS-CoV-2 puede utilizarse saliva. Eso es una novedad para el diagnóstico de un virus respiratorio, ¿sí? La sensibilidad de la PCR para el diagnóstico es de un 75-95%, con una especificidad del 98%, y hay pacientes que hemos tenido internados en terapia intensiva que en sucesivas con diagnóstico de SARS-CoV-2, de infección por SARS-CoV-2, con sucesivas PCR negativas, que digamos, nos ha costado mucho el diagnóstico molecular, y recién lo hemos detectado a lo mejor cuando nos mandaron un aspirado endotraqueal. Y hubo un par de pacientes que fueron diagnosticados por la seroconversión de anticuerpos, porque no pudimos nunca detectar el virus por PCR, ¿sí? La detección de anticuerpos, si bien aquí está señalada como útil para ver la respuesta a vacuna, durante el primer año de la pandemia nos ayudó a complementar el diagnóstico en algunos pacientes, como esto que les cuento. Por otro lado, saben ustedes que existe también un método directo de detección de antígeno para SARS-CoV-2, como son los test rápidos, que tienen una sensibilidad entre un 70 y un 80%, con una especificidad mayor al 98%, ¿sí? Pero toda muestra negativa por test rápido de un paciente sintomático debe ser estudiado por PCR. Por otro lado, tenemos ensayos moleculares para detección de variantes, que hoy se están utilizando únicamente para los casos relacionados con importación y para aquellos casos de pacientes que resultan de gravedad y generalmente, por ejemplo, han sido vacunados. En ese tipo de pacientes se está haciendo detección de variantes, y para ello existen 3 metodologías: el tamizaje de mutaciones puntuales por PCR, la secuenciación del GNS completo y la secuenciación del genoma completo, ¿sí? La técnica confirmatoria es la secuenciación del genoma completo. Como para terminar con el diagnóstico de virus respiratorios, no podemos dejar de mencionar que existen paneles para testeo sindrómico, como son los de FilmArray, que esto es una técnica, es una plataforma en realidad, que incorpora un ensayo totalmente automatizado para la extracción, amplificación y detección de 36 patógenos, de 14 patógenos virales y bacterianos que producen neumonía, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo. En una hora arroja para una muestra el resultado en una hora. Aquí tienen el panel para neumonía FilmArray, que detecta bacterias, mecanismos de resistencia a antibióticos, bacterias atípicas, y aquí tienen todos los virus que detecta. Hay uno que incluye hoy en día la detección de SARS-CoV-2. Bueno, creo que con esto terminamos con la parte de virus respiratorios. Vayamos ahora a los virus que pueden producir cuadros neurológicos que llevan a internación en terapia. Para eso, lo primero que tenemos que considerar es que un mismo agente viral puede producir diferentes cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, y que todas estas infecciones cursan con líquido cefalorraquídeo claro. Eso es una característica importante. Para realizar el diagnóstico diferencial en el laboratorio vamos a necesitar conocer la edad del paciente, los síntomas y el tiempo de evolución, ya sean neurológicos y otros síntomas acompañantes, como puede ser un exantema, cuál es su estatus inmunológico, si es HIV positivo o no, si tienen neuroimágenes, la descripción de las mismas, ya sea una tomografía o una resonancia,
el historial de vacunación del paciente, si fue recientemente vacunado, si tuvo contacto con animales o picaduras de insectos, hay que considerar la estacionalidad de algunos virus y cuál es la detección de los agentes virales según la población a la que pertenece el paciente en cuestión. En esta diapositiva, digamos, vamos a contar cómo es que los virus llegan al sistema nervioso central, cuál es la fisiopatología. Esto es una diapositiva general que considera que la transmisión de estos virus que van a llegar al sistema nervioso central puede ser la transmisión puede ser persona a persona o a través de vectores, como por ejemplo el dengue, ¿no? El tiempo de incubación va a ser variable. Y el sitio de entrada de los virus va a ser siempre por mucosas de tracto gastrointestinal o respiratorio, en general. Primero va a haber una primera replicación con respuesta inflamatoria local y una lisis celular, a partir del cual se va a producir una diseminación que puede ser hematógena, a través de la sangre, o nerviosa, como es en el caso de herpes y varicela, ¿sí? Y a partir de allí se van a producir focos secundarios en el tejido conectivo y el tejido linfático y muscular. En caso de que la viremia sea mayor que los anticuerpos que se generen, los virus van a llegar al sistema nervioso central, van a invadir los plexos coroideos, va a haber multiplicación viral y diseminación célula a célula en el cerebro. Esto va a producir una respuesta inflamatoria local en el espacio subaracnoideo y va a traer aparejada una producción de anticuerpos intratecales. Bueno, ¿cuáles son los agentes virales que pueden causar patología del sistema nervioso central? Aquí vamos a dividir a los virus que tienen DNA como genoma y RNA. Dentro de los virus DNA tenemos todos los virus de la familia de herpes que pueden producir patología del sistema nervioso, los adenovirus, sobre todo los pacientes inmunocomprometidos, y el virus JC dentro de los poliomas. Y dentro de los virus RNA tenemos los picornavirus, entre los que tenemos enterovirus, ecovirus, coxsackie y los virus de la polio, el virus de parotiditis, sarampión, la rubiola, los arbovirus, encefalitis equinas del este, el virus de West Nile, encefalitis equina del oeste, encefalitis de San Luis, el virus del Zika, el virus de dengue y fiebre amarilla pueden producir problemas neurológicos, el virus de la coriomeningitis linfocitaria, la rabia, no lo olvidemos, y los retrovirus como el HIV y el HTLV. Si vamos ahora específicamente a las meningitis virales, cuáles son las causas más frecuentes, tenemos que conocer que la primera causa de meningitis viral está dada por la detección de enterovirus no polio, ¿sí? Pueden ser Coxsackie-AB o ecovirus, por ejemplo, y se dan muy frecuentemente en niños. Tenemos que también conocer que estos virus son estacionales, mayoritariamente circulan en verano y otoño, puede haber casos esporádicos, los brotes suelen ser de entre 7 y 10 años, y que en pacientes mayores a 65 años, enterovirus puede producir encefalitis. Luego de enterovirus, la segunda causa de meningitis viral era la parotiditis previo a la vacunación. Hoy ya no es así. En Estados Unidos también tienen bastante incidencia de coriomeningitis linfocitaria, que se transmite por roedores, y no hay que olvidar la meningitis, el síndrome meningio producido en el contexto de la seroconversión del HIV. En cuanto a los agentes que producen encefalitis, podemos tener aquellos que producen infección directa y aquellas encefalitis posinfecciosas, las cuales se tratan de una enfermedad autoinmune en la que existe una fase latente entre la enfermedad aguda y el inicio de los síntomas neurológicos. Pueden pasar años inclusive. Y estas pueden ser post-infección por sarampión, por varicela zoster, por rubiola y por influenza, ¿sí? Desde la vacunación, esto
para rubiola, sarampión y varicela, esto cada vez existe menos frecuentemente. Y dentro de los virus que producen encefalitis viral por infección directa, en los pacientes inmunocompetentes, el principal problema es la encefalitis por herpes simplex tipo 1, ahora vamos a ver una consideración especial. Puede haber encefalitis por parotiditis, sarampión, enterovirus, varicela, Epstein-Barr, CMV, adenovirus y algunos arbovirus, como West Nile, el virus de San Luis y dengue. Cuando consideramos a los pacientes inmunosuprimidos, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia de detección de estos virus varía. Por ejemplo, en los pacientes inmunosuprimidos no es tan frecuente la encefalitis por herpes 1, es casi improbable, les diría yo. Si bien es prioritaria la detección en casos de encefalitis en pacientes inmunosuprimidos de citomegalovirus, por ejemplo. Se agrega la presencia de JC en estos pacientes, que produce leucoencefalopatía multifocal progresiva con síntomas de encefalitis. Puede haber adenovirus, ¿sí? Y en los pacientes inmunosuprimidos, las meningitis pueden existir por enterovirus, que habíamos visto que eran más frecuentes en los niños y en los adultos mayores a 65 años, y además puede haber meningitis por herpes tipo 2 o por varicela zoster, ¿sí? Puede haber un síndrome meningio posterior a un exantema por herpes zoster. Puede haber casos de mielitis, puede haber lesiones ocupantes de espacios, en cuyo caso los diagnósticos diferenciales son Epstein-Barr y JC. Y hay que tener en cuenta que también puede haber infecciones del sistema nervioso central en casos de síndrome de reconstitución inmunológica. Por ejemplo, el JC puede aparecer en estos casos. Y hay que tener en cuenta también que puede haber coinfecciones más frecuentemente que en la población no inmunosuprimida. Las infecciones del sistema nervioso se diagnostican a través de métodos directos, dentro de los cuales, o sea, la detección del genoma viral es el método de excelencia. En cuanto a la muestra que se requiere para realizar PCR para los diferentes virus en líquido cefalorraquídeo, es 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo en tubo estéril con tapa rosca, que debe ser conservada a 4 grados y transportada rápidamente al laboratorio. En caso de requerirse la detección de enterovirus, la conservación debe ser inmediatamente a -80, ¿sí? Puede haber falsos positivos en las técnicas de biología molecular para detección de virus por ruptura de la barrera hematoencefálica o por una contaminación con sangre de la muestra, y puede haber falsos negativos porque haya baja carga viral del virus, la muestra sea tardía, que haya un corto periodo de virus en líquido cefalorraquídeo o presencia de inhibidores en la muestra. Como les dije antes, vamos a considerar el diagnóstico de encefalitis herpética, que es son en esos casos de encefalitis esporádicas que se dan en pacientes inmunocompetentes por herpes 1, para la cual existe un tratamiento específico que es el aciclovir, y es la primera entidad clínica en la que la PCR fue el gold estándar para el diagnóstico, ¿sí? Estos pacientes las primeras 24 horas pueden tener un líquido normal, y la PCR empieza a ser positiva entre las 12 y las 24 horas de iniciada la infección. En general, se solicita que, como el tratamiento se coloca empíricamente, una vez que el paciente tiene un cuadro de encefalitis con imágenes características, neuroimágenes características de esta patología, se solicita que por favor el líquido cefalorraquídeo llegue al laboratorio antes del inicio del esquema antiviral. La PCR tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 95%, con un valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 98%.
¿sí? En esta entidad clínica, los anticuerpos interdetecales pueden detectarse a partir del día 12 y hay que hacerlos en muestras pareadas de suero y líquido cefalorraquídeo. El tema que en este caso el diagnóstico sería retrospectivo. En cuanto a la detección o el diagnóstico de enterovirus en líquido cefalorraquídeo, existe una PCR validada para este tipo de muestra que detecta todo tipo de enterovirus, Coxsackie, ecovirus, enterovirus, pero no detecta parecovirus, ¿sí? No permite tipificar, detecta los pan enterovirus y el límite de detección es de 10 copias por reacción. En cuanto a las meningitis producidas o meningoencefalitis en la primera infección o en reactivaciones por varicela zoster, las muestras que se recolectan antes del 7º día, desde la aparición del rash, tienen mejor rendimiento en la detección de ácidos nucleicos. La PCR tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad del 98%. En estos casos, la serología suele ser de utilidad. En cuanto a la detección de agentes como citomegalovirus, Epstein-Barr y herpes 6, que uno busca en pacientes inmunosuprimidos, existen pocos kits comerciales que están validados para detección en líquido cefalorraquídeo. Hay muchos que permiten la cuantificación y tienen una sensibilidad analítica entre 10 y 20 copias por reacción. En estos casos, la sensibilidad y especificidad clínica no se pueden evaluar porque un mismo cuadro clínico puede ser producido por diferentes virus. Y por último, dentro de los agentes a considerar, dentro de los neurovirus están el virus de West Nile, de encefalitis de San Luis, encefalitis equina del este, del oeste, el dengue y el Zika, en cuyo caso no es útil la detección molecular, porque tienen una viremia muy corta y casi no se detectan en líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos casos sí es útil la detección de IgM en muestras pareadas de líquido y suero. Por último, consideremos que también hay un panel sindrómico de FILMARRAY para meningitis y encefalitis, que detecta virus, bacterias y hongos. Dentro de los virus detecta herpes 1, 2, herpes 6, este sí detecta los parecovirus humanos, varicela zoster y Cryptococcus neoforme. Y como para finalizar, me gustaría compartir los algoritmos de diagnóstico que nosotros utilizamos en las meningoencefalitis virales de pacientes que son niños, o sea, neonatos, niños inmunocompetentes, ¿sí? En primer lugar, sabemos que estos cuadros de meningoencefalitis virales van a cursar con líquido claro, en los cuales hay que descartar también tuberculosis, hongos, sífilis, una meningitis bacteriana maltratada o que haya un absceso cerebral. A partir de ese líquido claro, si el paciente es un neonato, es importante conocer los antecedentes de herpes genital materno y descartar herpes simplex en estos chicos, ¿sí? Ahora, si el paciente es pediátrico o mayor a 65 años, dijimos que la frecuencia de detección de enterovirus aumentaba, por eso, y más si es en otoño-verano con síntomas específicos, le tenemos que descartar enterovirus. Si se trata de un líquido claro de un paciente adulto inmunocompetente, en primer lugar lo que hay que descartar es herpes simplex tipo 1. Ahora, si el cuadro de meningoencefalitis corresponde a un paciente HIV positivo, nosotros lo que hacemos es, si se dispone de imágenes compatibles con la desmielinización, el cuadro es de una meningoencefalitis, lo primero que tenemos que hacer es descartar JC, ¿sí? Si JC es negativo, le hacemos citomegalovirus, herpes y Epstein-Barr. Ahora, todos los pacientes inmunocomprometidos, los que no tienen imágenes compatibles con LEMP, le descartamos MB, Epstein-Barr y herpes 6. Ahora, si además el paciente tiene una historia previa
de un exantema vesicular, ya sea por herpes o varicela zoster, le descartamos también herpes 1, 2 y varicela. Bueno, creo que hasta acá llegamos con la temática del taller. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que para considerar el diagnóstico diferencial de las infecciones virales en los cuadros que vimos de síndrome febril agudo inespecífico, los cuadros respiratorios y neurológicos, además de la sintomatología, se requiere en principio conocer la edad del paciente, el tiempo de evolución, lugar de residencia, si tuvo contacto con animales, si tiene alguna vacunación en los últimos días y la historia de viajes de sus pacientes. Y por otro lado, para poder elegir el tipo de muestra adecuada y el tipo de ensayo necesario para el diagnóstico en cada caso, tenemos que considerar fundamentalmente el tiempo de evolución y conocer los algoritmos utilizados según la situación epidemiológica para cada uno de los cuadros sospechados. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos el lunes 18 a las 18 para cualquier tipo de consulta.